En el vídeo anterior vimos que en las funciones de líneas curvas habían pendientes que variaban y por tanto la fórmula clásica de la pendiente ya no se aplicaba. Dedujimos que era necesario calcular la pendiente en cada punto y para ello se nos ocurrió aproximar el segundo punto al primero, para que estuvieran tan cerca que casi la pendiente apenas variase. Por ello vimos el concepto de límite, que representaba la tendencia de un valor acercándose al otro sin llegar a serlo. Vimos cómo se escribía y las movidas que ocurrían si usábamos el cero y nos daban indeterminaciones. Pero ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra idea de la pendiente en un punto? Vale, ahora vamos a aplicar lo de los límites a nuestra idea que tuvimos de la pendiente en una línea curva. Pues bien, si los límites era que una cosa se acercaba a otra todo lo que quiera, pero no llega a ser esa cosa, esto es prácticamente lo mismo. ¿Qué decíamos? Que el punto 2 se acerque al punto 1 tanto que parezcan casi lo mismo. O sea, ya tenemos ahí el concepto de límite aplicado a nuestra idea. Ahora bien, ya que lo tenemos, ¿cómo podemos expresar eso matemáticamente? Pues lo evidente y lo lógico sería poner el límite y poner que x2, o sea, nuestro segundo punto, tiende a x1. Sin embargo, por muy lógico que nos parezca escribir esto, en verdad es un poco ambiguo, porque ¿cómo podemos nosotros distinguir x2 con x1? Lo hemos designado pero por poner algo. ¿Qué característica a nivel matemático diferencia x2 de x1? Si nos fijamos en la gráfica, ambos puntos están en el mismo eje, en el eje X. ¿Qué pasa? Que uno de ellos está más alejado que otro. Luego podríamos decir que x2 es como el x1 pero desplazado. x2 es como x1 más una cierta distancia, porque, bueno, al principio, en un principio, tienen que mantener una cierta distancia, una variación, ¿no? Pues esa distancia vamos a llamarla h. Esa h es lo que separa los dos puntos. Luego sería esto. Por lo tanto, si hemos cambiado las x, como las y dependen y van en función de x, vamos a cambiarlo, en vez de y vamos a poner función de x. La función de x2 hay que designarla de la misma forma que hemos designado x2, que es x1 más h. Luego aquí en vez de función de x2, sería función de x1 más h. Y para ser incluso más elegantes, podemos quitarnos el subíndice x1. ¿Por qué? Porque al haber transformado el x2 en una variable, porque al haber transformado el x2 porque al haber designado x2 como x1 más h, ya no hay ninguna otra x que diferencie de x1, luego hay solamente una letra x. Luego podríamos poner simplemente x1 y en vez de x2 tachamos y ponemos x más h. X más h sigue siendo x2, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo he expresado de otra forma. Y por tanto aquí en vez de función de x1, pongamos función de x simplemente. Y aquí en vez de función de x1 más h, vamos a poner función de x más h. Sigue siendo x2, pero de otra forma. Y también, si cambiamos los puntos en nuestras coordenadas, tenemos que hacer lo mismo con el límite. En vez de poner de x2 que tiende a x1, tendríamos que poner... Entonces lo transformamos y decimos al final que el límite es x más h, que inicialmente era x2, tendía a x, que inicialmente era x1, pero lo hemos escrito de otra forma. Ahora bien, podríamos incluso mejorar nuestra expresión con el límite, porque ¿en qué se basaba nuestra idea revolucionaria? En aproximar x2, ya conocido como x más h, y acercarlo tanto que parezcan un simple punto. Al acercar los puntos, la distancia que los separan va siendo cada vez más pequeña. Luego sería lógico, evidente y más bonito poner que en vez de decir que la x más h tiende a la x, que la h tienda a 0. Así nos ahorramos elementos extras y estamos expresando lo mismo. Es igual que antes, lo que pasa que de una forma un poco más elegante, más simple. ¿Y qué ponemos después del límite? Pues bueno, nuestro objetivo detrás de todo esto era conseguir la pendiente en un punto. Luego, el límite y todas estas movidas que hemos hecho nos sirven para luego saber la pendiente. Luego no es descabellado poner la pendiente aquí, en el límite. Vamos a ponerlo aquí, pero en vez de llamarlo x2, x1, y2, y1, vamos a llamarlo de la nueva forma que lo hemos designado, ¿vale? La y2 es función de x más h, menos la y1 es función de x, partido x2, que como hemos dicho x2 es x más h, menos x1.
que x1 es simplemente x. Fijaos que esta más x, le quitamos la x, luego podríamos anular estas dos letras, y esta herramienta, ya que surge de la ecuación punto pendiente, ya que deriva de ella, se le conoce como derivada. Vale, ahora vamos a ver si es cierto que nuestra idea se cumple para la ecuación de la camioneta de Juanito. La aceleración, al fin y al cabo, es la función de x, es la y, como hemos dicho antes. Decía sin querer que la aceleración era 4 por el tiempo al cuadrado, pero la respuesta es que me he equivocado y la aceleración es 4, ¿vale? Porque 4 acelera cada 4 metros partido segundo al cuadrado. Luego aquí lo que tendríamos es el espacio que recorre, la distancia, ¿de acuerdo? Vale, esta es la equivocación. Yo puse sin querer aquí, en vez de espacio puse aceleración, ¿de acuerdo? Y bueno, en fin, he llevado 10 minutos explicando una ecuación que estaba mal. Así que mis disculpas, pero ya lo he arreglado. Y ojo, una cosa, aunque lo haya dicho antes, el 4 no representa la pendiente de mi línea, porque como hemos dicho, la pendiente cambia en cada punto. El 4 no es la pendiente, eso tenerlo en cuenta. Vale, vamos a empezar a desarrollar esta ecuación aquí dentro, ¿de acuerdo? Sin embargo, no vamos a usar numeritos como antes. Antes lo que hacíamos era coger números, puntos concretos de la gráfica y sustituirlos. Ahora vamos a hacer la forma general. La forma general es decir, para cualquier valor de x. Entonces, en vez de poner cada x, que son infinitos valores de x, luego no tendría sentido, pondremos simplemente la x. Vamos a empezar por f de x más h. F de x más h, que representaba x2. Luego, sea cual sea mi x, lo que tendría que hacerle es sumarle h. Luego tendría que tener aquí 4 por x más h y todo al cuadrado. Si no lo entendéis bien ese concepto, se puede ver de una forma casi más mnemotécnica, que es de la siguiente forma. Si función de x es 4x al cuadrado, función de 1 es 4 por 1 al cuadrado. Función de 100 es 4 por 100 al cuadrado. Y función de pp es 4 por pp al cuadrado. Luego función de x más h es 4 por x más h al cuadrado. Si no lo entendéis de forma mnemotécnica, es como todo lo que metamos dentro del paréntesis va a ser lo que tengamos que sustituir por la x. Si es función de 1, pues sustituimos x por 1. Si es función de mano, sustituimos la x por mi mano. Si es función de en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pues sería 4 por en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme al cuadrado. Así que ya podemos hacerlo de función de x más h. En cada paso siempre hay que poner límite, siempre. Solamente es cuando la h la hacemos tender a 0, cuando digamos la sustituimos en la fracción, cuando ya podemos dejar de escribir límites. Pero siempre, siempre, siempre en cada paso poner límite al principio, siempre. Límite cuando h tiende a 0 de función de x más h, que es 4 por x más h al cuadrado menos función de x, que era función de x, 4x al cuadrado, o podéis verlo de otra forma. Función de x que va a ser la i1, o sea, para cualquier número elevado al cuadrado multiplicado por 4, o sea, 4x al cuadrado. Si no lo veis, pues de forma mnemotécnica. Función de x, función de pp era 4 por pp al cuadrado, pues función de x es 4 por x al cuadrado. Es esto, básicamente. Y todo dividido entre h. Vale, aquí surge una duda. Y es que, como os he dicho, el límite siempre hay que ponerlo en cada paso hasta que lleguemos al paso donde tengamos que sustituir la h en la fracción. Pero ¿cuándo llegará ese momento? Pues simplemente basta con sustituir en cada paso. Si vemos que da incongruencias o cosas raras, significa que aún no es el momento y hay que seguir desarrollando. Vamos a probar a sustituir ahora mismo, justo en el primer paso, directamente. Sería 4 por x más h, como la h es 0, es x más 0, eso es x, 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado me da 0. Entre h tiende a 0, 0 entre 0, me da una indeterminación. Vale, es algo chungo, es algo raro, luego vamos a seguir a ver si nos podemos quitar de alguna forma esa indeterminación desarrollando. Lo que se suele hacer es que aquí tenemos un x más h todo al cuadrado. Eso es una identidad notable, podemos desarrollarla a ver qué pasa. Ponemos límite de nuevo, tenemos primero cuadrado más segundo cuadrado más doble producto del primero por el segundo. Vamos a probar a sustituir de nuevo la h en este segundo paso. 4 por x al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 0, más 2 por x por 0, cualquier número por 0 me da 0, luego x al cuadrado más 0 es x al cuadrado a secas, y 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado me da 0, y entre 0, porque h tiende a 0, pues me da 0. Vale, aún sigue habiendo indeterminación. Vamos a seguir desarrollando. Como esto está multiplicando por todos los factores, podemos aplicar distributiva.
Volvemos a sustituir h para ver si esta vez nos quitamos indeterminaciones. 4 por x al cuadrado más 4 por 0 al cuadrado, eso me da 0, más 8x por 0 me da 0, 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado es 0 y partido 0 otra indeterminación. Hay que seguir. Como vemos, tenemos 4x al cuadrado y menos 4x al cuadrado, eso se me puede anular. Luego este se me va con este, pispas Jonás, y tengo límite cuando h tiende a 0 de 4h al cuadrado más 8xh partido h. Esto, si lo volvemos a sustituir, sería 4 por 0 al cuadrado sigue siendo 0, más 8 por x por 0, todo número multiplicado por 0 me da 0, 0 más 0, 0, 0 entre 0, 0. Sigue habiendo indeterminación, vamos a seguir. Vale, y aquí llega la parte decisiva. Al haber una indeterminación, pues aquí es donde la gente pues más se lía, ¿de acuerdo? Pero hay que recordar lo que hicimos, tenemos que recordar lo que hicimos antes, lo de los límites. Tenemos aquí x tendiendo a 0, x numerador y x denominador. Aquí también tenemos lo mismo, h tendiendo a 0 y h numerador y h denominador. ¿Qué es lo que hacíamos? Sacar factor común y tachábamos. Y se nos quedaba el resultado en 3. Pues aquí es lo mismo. Y atención, fíjate, h multiplicado por alguna cosa partido por h. Es hora de decirle a las matemáticas, al juez, que señoría, la h tiende a 0 pero no es 0. Luego yo puedo hacer con toda la legalidad matemática esto. Y tendríamos el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Nos hemos quitado el numerador. Luego tenemos simplemente 4h más 8x. 4 por h tendiendo a 0 sería 4 por 0 es 0, y me da simplemente 8x. Vale, perfecto. Pues sería 4 por 0, fijaos que ya no pongo el límite porque ya estoy sustituyendo, digamos, más 8x. Esto me da 0, luego tenemos 8x. Luego el resultado de todos estos cálculos es que la función de x es igual a 8x. Ahora bien, esta nueva función que ha derivado, ha salido de esta, es la derivada, como sabemos, pero también no nos olvidemos de nuestro objetivo. ¿Qué estábamos buscando? La pendiente en cada punto de mi x. Luego, si sustituyo aquí en esta x, en la segunda fórmula, la de abajo, sustituyo un valor de x, me va a dar la pendiente en ese punto. Vamos a comprobarlo. Para la función de x evaluada en 1, pues sería 8. Para la función de x evaluada en 2, sería 8 por 2, 16. Y así continúa. Para diferenciar esta nueva función resultante de haber derivado esta otra, se denota con una comita arriba. Tenemos la ecuación original que gobernaba la distancia recorrida en función de la aceleración y el tiempo. La aceleración, pues teníamos una aceleración fija y el tiempo era lo que variaba, y esto gobernaba los fenómenos físicos y cinemáticos de la camioneta de Juanillo. Ahora bien, de forma matemática, al derivar lo que estamos haciendo es ver la pendiente en cada punto. Y otra forma de expresar la derivada es poniendo diferencial de la ecuación que queremos derivar, que es 4t al cuadrado, partido otra d, y ponemos la variable la cual vamos a derivar, que es el tiempo en este caso. La x la hemos derivado de la función de x, ¿no? Y hay veces que en vez de coger la ecuación, porque hemos tenido suerte, esta ecuación es corta, pero hay algunas que son enormes, se coge simplemente la variable dependiente. En este caso es la distancia. Pero para no poner dd, pues vamos a cambiar en vez de distancia otra letra que se suele usar más, que es la r. La r también se suele usar para espacio recorrido. Luego esto se leería diferencial de r partido diferencial de t, y se interpretaría de forma física derivar la posición con respecto al tiempo. Y en el mundo real sería cómo va variando la posición con respecto al tiempo. Y es que sabemos que al derivar la función, a nivel matemático estamos buscando la pendiente en cada punto. Pero ya a nivel físico, ¿qué interpretación podemos hacerle a la derivada con la camioneta de Juanillo? Pues si sabemos que la derivada es el cambio de un fenómeno natural sobre otro, en este caso el tiempo, el cambio de la posición es el desplazamiento, y con respecto al tiempo me dice que eso sucede en un periodo de tiempo. Eso me indica rapidez, y la rapidez de un desplazamiento es la velocidad. Luego el cambio de la posición con respecto al tiempo me da la velocidad. Partimos la posición de la camioneta de Juan con respecto al tiempo a otra que me dice el cambio en cada lapso de tiempo de la posición, cómo va variando. Y la variación instantánea, porque es
en un momento preciso, instantáneo, justo, único. La variación instantánea de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Vale, quiero terminar con una última aclaración, y es que nosotros hemos descrito la pendiente en cada punto de esta función, pero hay muchísimas más funciones que no son líneas rectas y que no tienen que tener cuadrados en su variable, ¿de acuerdo? Podemos encontrarnos, por ejemplo, la función de y igual al logaritmo de x, y aquí la función también es curva, pero no tiene la misma estructura que la de x al cuadrado. Tiene esta estructura. O también tenemos otra como y igual a 1 partido x, que eso no se parece ni a esto ni a esto, de hecho se parece a esto. Y también podríamos tener una función trigonométrica. Y puede ser igual al coseno de x. Y eso es otra función que es curva, pero no se parece ni a esto ni a esto ni a esto, sino es esta, por ejemplo. Pero por muy diferentes que parezcan todas, la humanidad ya contaba con su preciosa herramienta. Y esta herramienta, que nos ha servido para resolver esta función, nos sirve para resolver esta y todas las funciones del mundo. Cualquier función que tenga y igual a no sé cuántas operaciones de x, gracias a esto podemos calcular la pendiente en cada punto, aunque sea curva. Sin embargo, al igual que las pizzas, que pasaron de hacerse en una cocina profesional, hacer la masa, meterla en el horno, echarle el tomate y sus especias y todo eso, y pasó a ser una pizza precocinada que podías bajarte al Mercadona a comprar un par de ellas por solo 10 euritos y comértela en casa y solamente necesitabas calentarla, pues a esto le ocurre lo mismo. Esta es la pizza que se crea en las cocinas, rigurosamente con su masa, con su tomate, metiéndola en el horno, pero también cuentan con derivadas precocinadas. Y es que resulta que esa fórmula, por muy bonita que parezca, resultaba muy tediosa hacerlo. Imagínate por un momento que en vez de tener 4x al cuadrado tuvieras 1056x elevado a 108. Significa, o sea, esto tendrías que empezar haciendo 1056x más h elevado a 108. Y x más h elevado a 108 es x más h por x más h por x más h 108 veces, y eso es una identidad notable enorme, pero digo enorme que tardarías días en hacer esto. Entonces los matemáticos, para hacer la fórmula de la derivada un poco más comestible, un poco más sencilla, se le ocurrió y vieron un patrón que siempre se cumplía. Y es que volviendo a la anterior ecuación de y igual a 4x al cuadrado, al final nos había dado 8x, la nueva función. Pues se dieron cuenta de que al fin y al cabo lo que estabas haciendo era coger el exponente, multiplicárselo al coeficiente, 2 por 4, y quitarle 1 al exponente. 2 por 4 es 8, 8x, y x elevado a 2 menos 1 es 1. Y tenemos lo mismito. Entonces, gracias a esto, se llevó a cabo una fórmula, digamos que es casi mnemotecnia, para evitarte todas las movidas que te podías encontrar si hacías la fórmula tocha de la derivada. Sí, ese era el corazón de la derivada, pero en la práctica esto resultaba muchísimo más fácil hacerlo. Y al final concluyeron que si tú tenías un número y lo multiplicabas por una variable la cual estaba elevada a un número, siempre su derivada iba a ser coger ese exponente, multiplicarlo por el coeficiente y en la x quitarle al exponente 1. Y ya tienes una fórmula que resulta de haber hecho cientos de derivadas de este tipo y encontrar un patrón. Pero el corazón de la derivada era lo que hemos visto antes. Y esto es simplemente una forma para hacer más amenas las operaciones, para que no resulte un Cristo y tener que tirarte horas y horas haciendo una maldita ecuación. Y al igual que se podía calcular con la derivada funciones curvas, también se podía calcular con la derivada funciones con la línea recta. Es decir, aquí la pendiente no varía, pero que no varíe no significa que la derivada no pueda calcular la pendiente. Sin embargo, la pendiente en cada punto va a ser la misma. Debido a que su pendiente no variaba, la derivada tenía que ser un número, porque no dependía de que la x se moviera, siempre iba a ser la misma. Y efectivamente, imagínate que esta era la función y igual a 2x, 2 es la pendiente la podemos calcular en el vídeo anterior. Si tú aplicas la nueva regla mnemotécnica para aplicar la derivada de una polinómica, que es esta, pues dices x elevado a 1, pues cojo el 1, me lo bajo abajo, lo multiplico, sería 1 por 2, que es 2, y x elevado a 1 menos 1, que es 0, x elevado a 0 es 1, y me da que la derivada de esta pendiente lineal es simplemente 2. ¿Tiene sentido? Pues claro que sí, siempre la pendiente no va a
¿Tiene sentido? Pues claro, la pendiente no va a variar. E incluso puedes ir más allá. Volviendo a la función de antes, al hacer su derivada, esta también puedes graficar, es decir, estarías graficando la derivada, y además puedes hacer la derivada de la derivada, que me diría cómo varía la ecuación que te dice cómo varía la ecuación original. Es como una vez y luego lo haces de nuevo. Y de hecho, esto se conoce como la doble derivada. De hecho, esto en física también está guay. Porque ¿qué hemos dicho? Si el cambio de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, estamos de acuerdo que la velocidad es la derivada de la posición. Pero si ahora hacemos la segunda derivada, que era tomar esa derivada y volverla a derivar, normalmente siempre por la misma variable, tenemos el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo? La aceleración. Luego la doble derivada de la posición es la aceleración. Y no tenemos por qué limitarnos a derivar solamente funciones que tengan esta estructura. Podemos derivar también cosenos, fracciones, logaritmos. Cada uno tiene su regla mnemotécnica, su ecuación, su fórmula para hallar la derivada sin tener que sufrir las movidas de los límites con las h's y todas las tonterías, porque si esto resulta difícil, imagínate hallar límites con logaritmos, cosenos o radicales cosenoidales hiperbólicos de logaritmos neperianos. Por tanto, el conjunto de todas las fórmulas que rigen de forma mnemotécnica cómo hallar las derivadas de cualquier tipo de función se les llama la tabla de las derivadas. El conjunto de todas las fórmulas que rigen las reglas mnemotécnicas para poder derivar cualquier función que te imagines. Nuestro santo grial es la Biblia, es nuestro santo evangelio para los alumnos de primero y de segundo de bachillerato, además de las tablas de parámetro de ponderación para la universidad. Y con esto y un bizcocho se resolvió lo más tocho. Y así fue como Newton marcó su segundo gol y nos posicionó una vez más como reyes del partido, dejando a la naturaleza y a todos boquiabiertos. La fórmula de la derivada ya no solamente resolvía la pendiente de líneas rectas, sino cualquier fenómeno natural, esta vez sí, que pudiera describir el mundo. La derivada podía con ella, y esta vez este arma sí que se podía creer que era indestructible. O bueno, casi indestructible.